a un viernes cultural más de la Falange. Bienvenidos y gracias por las redes sociales. Como siempre, recordar, aunque hoy es como habréis visto, como han visto, no es una conferencia, es un especial, lo hemos llamado, de cara a las elecciones europeas. Recordar todos los martes, la hora del café, a las 6:30. Si no podéis en directo, pues en cualquiera de nuestras redes sociales podéis escuchar el programa. Recordar también, como siempre, que estamos en la vieja guardia, que hay que echarnos una mano, que hay que afiliarse, que hay que comprar cosas ya que estamos aquí en el bazar. Y de cara a la semana que viene, pues la semana que viene, en los viernes culturales, ya lo anunciaremos, el tema que se va a tratar. Hay varios temas que tenemos preparados, pero bueno, con la vorágine de las elecciones y demás, en breve, la semana que viene, lo comunicaremos por las redes sociales. Y ya paso directamente al tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa, pues bueno, pues es la verbena de la democracia, la fiesta de la democracia, que otra vez vamos a votar. Pero bueno, esta vez yo estoy, no sé qué, contento, o sea, no, muy satisfecho y muy orgulloso de todos los camaradas con los que estoy. Porque gracias al esfuerzo de todos vosotros, ha sido un trabajo de todo el día, del pico, de la pala, de ir, de venir, sobre todo, todos los camaradas que estáis en las provincias de España, en las localidades de España, en los pueblos de España. Realmente esa es la España que a nosotros nos gusta, la de las ciudades ya está más que perdida. Pues bueno, gracias a vuestra labor, a todo el esfuerzo que habéis hecho todos, estamos, hoy esta tarde he tenido el honor de acompañar a los dos jefes nacionales, a Norberto Pico y a Manuel Andrino, ya llevando las subsanaciones de las pegas que nos han puesto, que imaginaros que no han sido pocas, han sido muchas las pegas y las trabas que nos ponen. Pero bueno, gracias, repito, a vuestro esfuerzo lo hemos podido conseguir. Están presentadas. Yo creo que, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo creo que al final de lo que se trataba, y eso es muy importante, es que estas elecciones que son para el antro ese que hay por Europa, que se gastan el dinero derrochándolo, tirándolo, pero bueno, lo que tiene de bueno, si es que tiene algo bueno, es que si conseguimos estar ahí, nuestras papeletas van a estar en toda España. En toda España. Desde Canarias, Baleares, desde Cádiz, hasta Asturias, todo, y eso es un gran éxito. Y ese éxito es gracias a vuestro esfuerzo. Y gracias también, y lo digo y no me importa decirlo, gracias al ejemplo, al esfuerzo de nuestros jefes nacionales, que están ahí siempre, están al pie del cañón, y eso hay que reconocerlo. Yo siempre lo diré, yo tengo la fortuna, el honor de poder estar trabajando con ellos codo a codo, y bueno, muchos de los que estáis aquí los conocéis más que yo, pero hay que valorarlo y mucho. El esfuerzo de todos, empezando, como he dicho, por los camaradas, por los que habéis conseguido los avales, que todos sabéis lo que os ha costado, el empeño que habéis puesto, cuando mandabais las notificaciones, cuando yo decía a Manolo que no se te ve, que tal, que no sé cuánto, todo ese trabajo que no se ve, trae la consecuencia de este éxito. Sí, es un éxito que en todas las mesas electorales, si Dios quiere, y yo creo que va a querer, se va a ver el yugo y las flechas, y se va a ver las siglas históricas de los falangistas. Y eso es importantísimo. Y ya puestos a hablar, pues lo voy a extender un poco más, ¿no? Ya no hay excusas,
ya no hay excusas. Los de siempre critican, los del fuego amigo, los que no hacen nada, los que preguntan siempre lo mismo. ¿Pero cuántos votos? ¿Pero cuántos avales? No me preguntes a nosotros. Ha habido camaradas que no preguntaban, hacían. Salían de su casa, iban al pueblo de al lado, si no cogían el coche y se iban a otro pueblo, buscaban los avales, no preguntaban. Lo único que hacían que era presentarse, enviar lo que habían conseguido. Y luego lo que, por desgracia, porque ya sabéis lo difícil que es el presentar avales de cargos electos, ir a un individuo del PP o un individuo de Vox y pedirle que avale a Falange Española de la Jons, es que eso tiene un trabajo de... efectivamente, suda sangre, ¿vale? Hay que decirlo. Y también ese trabajo, pues también de gente independiente, que está en los pueblos, que está en la España rural de verdad, que está en el campo. De ahí han salido todos los votos. De ahí han salido todos los votos. ¿Cómo vamos en Madrid? ¿A qué vamos a ir? ¿A la Corte? ¿O vamos a pedir a un diputado? Que no, bueno, en fin. Por eso digo que ya se ha acabado, ya lo venimos diciendo desde hace mucho, el tema del votito útil, que todavía se sigue, está muy manido, pero claro, es que sois 8 falanges. No, desde hace un lustro, que son 5 años, un lustro, solo hay una papeleta de falange. Solo hay una papeleta de falange. Bueno, pues yo en estos días he tenido que escuchar muchas cosas que tal. Bueno, pues todavía hay gente que dice eso. No, es que, bueno, eso lo dirás tú. No, esto es esta vez solo que os presentáis juntos. O sea, que nunca han votado. Efectivamente, que es lo que lo digo yo. Pues entonces es que no nos ha votado. Si no nos ha visto en la mesa electoral la papeleta de una sola falange, es que no nos ha votado, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de esos que critican tanto y ayudan tanto, ¿verdad? Nada más que hacen poner el palito en la rueda, pues votarán pues ese azul desvaído o a ese verde pistacho. Hay muchos, pero no nos importa. Si es que a nosotros, vamos a ver, no nos importa la cantidad, si es que no nos importa cuántos votos, si es que nos da igual, pero esto es una oportunidad que tenemos para que la gente nos conozca un poco más, que sepa que seguimos aquí después de 90 años, que muchos de vosotros habéis estado en ese magnífico acto que se realizó. Seguimos al pie del cañón, y como siempre digo, como siempre decimos, sin fe y sin respeto, que nos da igual que lo voten, nos da igual, es un éxito estar en todas las mesas electorales de España, nuestro símbolo, el yugo y las flechas y nuestras siglas. Tenemos que también estar un poco y ser prudentes, pero bueno, porque por estos demócratas de pacotilla, a lo mejor pues por una coma que se nos ha olvidado poner en las alegaciones, pues nos lo echan para atrás, pero yo creo que va a ser un poco complicado. Y sobre todo, también lo que les encanta es en esa campaña que ya se está preparando, el oír ese cara del sol, nuestro himno, lo que nos representa, nuestros símbolos, es lo que más les fastidia a estos demócratas. Sí, exactamente, de pacotilla. Entonces, nada más, ya adelante, ni un paso atrás, sin fe y sin respeto, ¡arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, muchas gracias, Jesús. Jesús, que se ha apuntado a lo que decía nuestro fundador, nada de un párrafo de gracias, sino 3 o 4. Lo que ha hecho esta tarde Jesús. Me paga un poco. Sí. Bueno, la verdad que estamos moderadamente satisfechos. Efectivamente, todavía la candidatura no es oficial, no será el lunes, se publicaría el martes en el boletín oficial del Estado. Y ciertamente estamos acostumbrados a que nos pongan tantas trabas, tantas trampas, que hasta que no vemos efectivamente la candidatura publicada en el BOE como definitiva, pues no lo queremos dar por sentado, no lo queremos dar por hecho,
porque es verdad que surgen muchísimas dificultades. Alguno puede estar pensando, pues qué torpes son estos tipos que les ponen tantas pegas. Bueno, es que en realidad las pegas, y perdonadme que entre en estas intimidades, pero todos los que no habéis estado en algún momento preparando la presentación de una candidatura, quizás lo desconozcáis, las pegas no son porque seamos torpes, sino porque dependemos de terceros, ¿vale? Y cuando dependes de terceros, pues hay terceros que no nos tienen mucha simpatía y que tratan de retardar todo lo posible o, si llega el caso, no facilitar la labor, pese a que estén obligados de ellos, ¿no? Hay dos fases, ¿no?, de la consecución de una candidatura, ¿no? Por lo menos de esta, en concreto de las elecciones europeas. Para presentar a las europeas, fijaos la frase que digo, para poderte presentar a las europeas, es decir, para poder concurrir a las elecciones, para poder disfrutar de tu derecho al sufragio pasivo, ¿no? Claro, esto lo damos por sentado, que haya requisitos para presentarse a las elecciones, pero no estamos en democracia, no todo el mundo puede expresar libremente sus ideas y concurrir a unas elecciones, no, te ponen unos requisitos cada vez más dificultosos para evitar que se presenten candidaturas, ¿no? Con argumentos tan democráticos como es que hay muchas candidaturas. Y alguno de ellos encima ha tenido la desvergüenza de decir que claro, se presentan tantas candidaturas que hay un gasto en papeletas enorme. Gasto en papeletas. Ya nos gustaría que el gasto, por ejemplo, en mascarillas absurdas hubiera sido aproximadamente lo mismo, o incluso el doble o el triple que se gastan en papeletas, pero no, lamentablemente fue mucho mayor, ¿no? Bueno, pues como decía, hay unos requisitos que te imponen. En este caso, pues tienes que o presentar el 15.000 avales de ciudadanos o presentar el aval de 50 cargos electos. Nosotros siempre hemos optado por esta segunda vía, que es compleja, porque, como decía Jesús, pues te obliga a ir a pedirle los avales a otros grupos políticos, pero bueno, siempre hemos encontrado gente dispuesta a colaborar. Pero luego hay otro requisito que te piden, y es que para que se pueda justificar que ese señor que te ha firmado, esa señora que te ha firmado, es realmente un cargo electo, tienes que acompañarlo de un certificado del secretario del ayuntamiento X, ¿vale? Y entonces, claro, ahí con la administración hemos topado. Ya sabéis además que con esto de la vida digital, se supone que todo ha venido para solucionarnos la vida. Bueno, pues cada vez es más complejo, ¿no? Yo recuerdo hace años era tan sencillo como presentarte en el ayuntamiento, por favor, ¿podría hacernos esto el secretario? Y en un momentito, pues te lo había hecho. Te ibas con tu papelito, con un sello y se acabó. Ahora ya eso no funciona así. O lo pides de forma digital, o tienes que pedir cita previamente. Teniendo en cuenta que los plazos para la presentación de cada candidatura son muy breves, pues es imposible, ¿no? Entonces, teníamos los avales suficientes desde hace ya prácticamente 10 días, pero lo que no llegaban, y han seguido sin llegar prácticamente hasta hoy, eran los certificados de los secretarios, ¿no? Es verdad que es un requisito estúpido, porque como en algunos ayuntamientos nos han dicho, y creo que tienen razón, es algo que es público. Es decir, si uno se mete en la página web de cada ayuntamiento, pues ahí está la relación de concejales y el nombre del alcalde, pero más allá incluso, el propio gobierno, el Ministerio de Administraciones Públicas, tiene una página web en la que salen los nombres de todos los concejales de España, todos los concejales y los alcaldes de España, es decir, ellos tienen esos datos. O sea, es un requisito absurdo que tengas que acompañar el aval de un certificado, pero el caso es que es así, y nos hemos topado con unos cuantos secretarios de ayuntamientos que no colaboraban, pero bueno, pues gracias a métodos expeditivos, pues algunos de ellos finalmente han entrado en razón, y los camaradas que han ido a esos ayuntamientos pues han salido del ayuntamiento con el certificado, entre otras cosas porque si no seguirían allí ellos y el secretario. Pero bueno, finalmente se ha conseguido y se ha podido presentar. Ahora sí, como decíamos, hasta que no sean las candidaturas oficiales, no queremos lanzar las campanas al vuelo ni decir nada.
Fijaos que estas son las dificultades con las que nos encontramos. Entonces, cuando uno se concurre a unas elecciones, es verdad, como dice Jesús, nosotros lo hacemos sin fe y sin respeto, pero aún así, pues, no negamos que nos gustaría obtener el mejor de los resultados posibles, ¿no? Tener el mayor apoyo posible. Pero fijaos en qué condiciones tiene que concurrir uno a elecciones, si hasta el último momento ni siquiera sabe si se va a poder presentar. Entonces, programar así una campaña electoral, además con escasos recursos humanos, con ningunos recursos económicos, es bastante complejo, ¿no? Lo que pasa es que, como decía Jesús, es importante presentarse, pese a que seamos conscientes de que quizás los votos vayan a ser pocos. Si siempre ha sido así, por motivos de propaganda de nuestra organización y por nuestras propias convicciones, yo creo que a día de hoy mucho más, ¿no? Porque el ámbito electoral es, paradójicamente, uno de los escasos reductos de libertad para nuestros símbolos, ¿vale? Y para nuestro propio himno. Sabéis que hay una sanción pendiente de 10.000 euros por mostrar públicamente nuestros símbolos en el 20 de noviembre de hace un par de años, ¿no? Bueno, pues en estas elecciones vamos a tener la oportunidad, como ha dicho Jesús, de que ese símbolo, nuestro símbolo, el yugo de flechas, esté presente en toda España, en todos los colegios electorales. Y si Dios quiere, pues las televisiones públicas, es decir, pues Televisión Española, pero también Telemadrid, pero también TV3, pero también Euskal Telebista, pues se van a tener que comer un vídeo con el cara al sol, ¿vale? Si Dios quiere, ¿no? Porque vimos también en las últimas elecciones, nosotros ya lo contamos en las últimas elecciones, hacía ya años que no utilizábamos el cara al sol en nuestras cuñas electorales, no por nada, sino porque entendíamos que, pues, no sé, para dar otra imagen, pues se utilizaba otra música de fondo, ¿no? Pero precisamente conscientes ahora de que el cara al sol se ha convertido en una especie de canción protesta, ¿no? De canción protesta en contra del régimen del 78, que precisamente la quiere prohibir y quiere multar, pues la utilizamos. El vídeo electoral estuvo retenido unas fechas porque Televisión Española pues, no quería publicarlo, pero afortunadamente pues, éramos perfectamente conscientes de que la ley estaba de nuestra parte y se les obligó, ¿no? Bueno, pues si Dios quiere, nuevamente pues, se obligará a todas estas televisiones públicas a que, aunque sean en horarios nocturnos y por unos escasos 30 segundos, pues tengan que proyectar nuestro vídeo electoral con el cara al sol. Luego, más allá de todas estas vicisitudes y de esta explicación de por qué nos presentamos a las elecciones, porque hay muchos que nos lo siguen preguntando, no ya solo porque los resultados vayan a ser los que sean, ¿no? A todos esos, los que nos hablan de los resultados, nosotros le decimos que no estamos aquí por unas meras opiniones públicas, nosotros estamos aquí para defender la verdad. Y la verdad es la verdad, tenga detrás de sí cientos de miles de votos o tenga uno solo. Y nosotros estamos aquí para defender la verdad, para defender la vida, para defender la justicia y la unidad de nuestra patria. Y eso nos da igual que haya detrás de eso un voto o cientos de miles de votos, porque, insisto, ni la verdad, ni la justicia, ni la unidad de la patria pueden decidirse en ningunas urnas, ni en estas ni en ningunas. Más allá de eso, pues eso, siempre hay gente que nos pregunta que por qué nos presentamos a elecciones. En este caso, además de las elecciones europeas, pues es un buen momento para que la gente se pueda acercar a nuestras propuestas que cada día tienen más calado en la sociedad. Lamentablemente también acertamos en esto, igual que acertamos en nuestra crítica de la Constitución del 78, acertamos en nuestra crítica del modelo autonómico, porque sabíamos que iba a inducir al fomento del separatismo, y digo, lamentablemente acertamos, ya lo estamos viendo, ¿no? Pues también acertamos en nuestro rechazo al proceso que ha terminado por convertirse en la Unión Europea, ¿no? Fuimos rechazando cada uno de los tratados de adhesión al mercado común, que se llamaba entonces, a la Comunidad Económica Europea, al Tratado de Maastricht, tratados que poco a poco nos iban metiendo en un macroestado que es la Unión Europea, ¿vale? Porque se ha pasado de un proyecto
en el que distintas naciones colaboraban entre ellas para crear un marco de relaciones económicas, un marco de intercambio, ¿no?, que parece algo razonable. Parecía razonable también pensar que en ese marco de intercambios todos los países tendrían que salir beneficiados y protegerse mutuamente de terceros, pero la Unión Europea ha venido a sustituir esa idea inicial, si es que era así, si es que era sincera, por un macroestado que no vela por los intereses de los estados, que no vela por los intereses de las naciones que la componen, que no vela por los intereses de los ciudadanos que la componen, sino solamente vela por los intereses de los grandes grupos financieros, los intereses de las multinacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que, solamente eso, justifica que se dañe a algunas naciones, por lo que a nosotros nos importa, por lo que a nosotros nos respecta, que se dañe a España, se dañe, por ejemplo, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a los pescadores españoles, ¿no? Entonces, todo eso, lamentablemente, nosotros tuvimos el acierto de verlo hace varias décadas y se ha venido cumpliendo, ¿no? Y por eso nosotros presentamos, luego ya se hablará del programa electoral con más detenimiento, pero podríamos decir que presentamos una enmienda a la totalidad de la Unión Europea. Esta Unión Europea no tiene remedio. O sea, esto no es reconducible. El camino que tiene esta Unión Europea no tiene retorno ya. Lo que hay que hacer es lo que han hecho ya algunas naciones, que es salirse de la Unión Europea. Quizás, si más países se salen de la Unión Europea, pues termine por entrar en vía muerta esta Unión Europea, y será el momento para fundar otras colaboraciones, ¿no? Siempre desde el respeto a las soberanías nacionales y siempre sin imposiciones. Imposiciones que no son solo en el contexto económico, ¿no? Que no son solo en... ¿Qué está sucediendo? ¿Hay que bailar? Sí. Vale. Decía que son imposiciones que no solo son respecto de asuntos económicos o de materia laboral, ¿no? Con ser esto suficientemente graves, porque los españoles tenemos derecho a que la regulación del trabajo se haga conforme a los intereses de los trabajadores españoles y de las empresas españolas, que la regulación de todo lo que nos afecta, de la vivienda, etcétera, se haga conforme a nuestros intereses y no al de otros países o otros grupos, ¿no? Pero es que más allá de eso, más allá de lo meramente económico, la Unión Europea se ha convertido en una productora de ideología venenosa, ¿vale? Y ahí también hay imposiciones. Y vemos cómo algunas naciones, aunque tímidamente, pues quieren oponerse a la ideología oficial de la Unión Europea, por ejemplo, en materia del derecho a la vida, en materia de defensa de la familia, y esas naciones son atacadas desde los supuestos socios, ¿no? Desde la Unión Europea, desde Bruselas, se ataca a las naciones que pretenden legislar, por ejemplo, para lo tan básico como que en una escuela, si unos niños van a recibir una charla sobre homosexualidad, pues la tengan que autorizar sus padres. Bueno, pues simplemente por eso hay naciones en Europa que son amenazadas por Bruselas. Entonces, como decía, esta Unión Europea es ya de todo punto insostenible e indefendible, y lo que hay que hacer es dinamitarla, ¿vale? Entonces, yo reconozco que hay grandes dificultades, por decirlo suavemente, para que salgamos elegidos candidatos, ¿no? Pero yo recuerdo, más allá de lo que me pueda parecer a mí ese personaje, más allá de que pueda estar de acuerdo o no en lo que él defendía, pero recuerdo como un diputado británico, finalmente, cuando su país decidió salirse de la Unión Europea, se reía y les recordaba al resto de eurodiputados cómo, a su vez, él fue calumniado y de él se burlaban por decir eso. Algún día mi país saldrá de la Unión Europea, y todos los que estaban allí en el Parlamento Europeo se burlaban de él, ¿no? Pues a mí me gustaría jugar ese papel, poder llegar allí y decir, entre otras cosas, que mi objetivo es cerrar ese Parlamento, cerrar el Parlamento Europeo, cerrar todas las instituciones
europeas, que España abandone la Unión Europea, recuperar la soberanía nacional y a partir de ahí, por supuesto, no somos partidarios de ningún aislacionismo, que a día de hoy además es imposible, pero sí que nos gustaría fundar unas relaciones entre países en el respeto mutuo, el respeto a las soberanías nacionales y siempre desde el punto de vista de los derechos y la primacía de en nuestro caso, de nuestros ciudadanos y de nuestra patria por encima de los intereses de los demás. Yo creo que esas son las condiciones básicas que tiene que cumplir cualquier pacto internacional para que sea suscrito por el Estado español, que beneficie a España. Pero es que llevamos décadas en las que España suscribe tratados internacionales perfectamente consciente de que no nos benefician, de que nos perjudican, de hecho, y sin embargo, pues ahí están las firmas de nuestros gobernantes, de nuestros ministros, de nuestro presidente del gobierno y de nuestro jefe del Estado, porque todos ellos, tras la apariencia de ser el gobierno de España, en realidad son meros delegados. Son el delegado de la Unión Europea en Madrid, como el presidente de Portugal es el delegado de la Unión Europea en Portugal, como el presidente de Italia es el delegado de la Unión Europea en Italia, porque todas nuestras naciones han tenido que ceder su soberanía a la Unión Europea. Y ese es nuestro propósito, recuperar la soberanía y poner por encima de los intereses de Bruselas los intereses de España y de los españoles. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Paso la palabra a Manuel Ladino. Pues buenas tardes, camaradas. Yo en primer lugar quiero dar las gracias, como ha hecho Jesús y también Alberto, a quienes con vuestro trabajo habéis buscado esos avales necesarios para podernos presentar a estas elecciones al Parlamento Europeo, cosa que, como ya se ha dicho aquí, yo repito, no ha sido nada fácil, fundamentalmente porque los partidos que se supone que son el paraguas de los que en algún momento estuvieron cerca de nosotros, o sea, el Partido Popular o Vox, han emitido instrucciones claras y precisas a sus afiliados para que no avalaran ninguna candidatura y especialmente la de Falange Española de las Jons. Parece que les molesta muy mucho. Me hace gracia porque alguno de ellos hace 4 días, lo comentaba hace un poco con Josué, yo creo, hace 4 días estaban en nuestra situación, en una situación en la que nosotros llevamos ya más de 40 años. Pues mendigando, por decirlo de alguna manera, esos avales, esas ayudas de esos concejales del pueblo remoto, de la España vaciada, que no pudieran dar la representación necesaria para estar en junio en las elecciones al Parlamento Europeo. Como bien se ha dicho, esos avales no han salido ni de Madrid, ni de Barcelona, ni de Cádiz, ni de Salamanca, ni de Sevilla. Han salido de pueblos, en su inmensa mayoría pueblos pequeños, a los que los concejales les importa un poco, por decirlo finamente, una auténtica mierda lo que le digan las circulares sus partidos políticos, que igual representados en Ferraz o en la calle Génova de Madrid, y no se han avalado, con el añadido de que luego ese aval tiene que ser refrendado por el secretario municipal, como también hemos comentado. Un secretario municipal que en algunos casos, como comprenderéis, en pueblos pequeños está al servicio directamente del alcalde de turno, al que le debe y al que le pide favores. Hasta cierto punto es normal, aunque no debía de ser así, porque es un funcionario público que depende su sueldo de lo que le pagamos nosotros todos los meses, pero parece ser que dentro del jolgorio de la corrupción generalizada en la que se ha convertido este país y la administración, pues se ve como algo normal, además no se ve como algo extraño. Esta mañana ha habido un caso muy significativo en un pueblo, bueno, en San Lorenzo, en Escorial, para que vamos a ocultarlo, donde el secretario municipal, bueno, pues ha estado allí dando la brasa a media mañana a 3 camaradas que han ido a reclamarle esa firma de él y del alcalde o de la alcaldesa de ese pueblo para que avalara a la concejal, en este caso nos había firmado a nosotros. Bueno, pues nada, da igual que los 3 camaradas que se han presentado allí fueran los 3 licenciados en Derecho, abogados, alguno de ellos en ejercicio, da igual. Que el secretario se le ha puesto en sus narices que no quería dar el aval ese de la forma del certificado, en la forma que se le pedía, y bueno, pero al final de alguna manera desenmascaró a la concejala que lo que quería él y la alcaldesa que le da apoyo directamente, se ve, algo inusual, algo
como comprenderéis, hemos presentado la correspondiente reclamación, que no llegará a ningún sitio, más que nada por ser quienes somos, pero la hemos presentado. Yo quiero dar las gracias a los camaradas de la provincia de Zaragoza. Se ha peleado mucho, se ha peleado en Ávila, en Toledo, Madrid, en Cataluña, en Valencia, en Segovia también, en algún pueblo, en fin, en algunos Segovia, me perdonáis, en Toledo, por supuesto, además ha sido un elemento importante Toledo, y yo quiero agradecer a los camaradas que lo han peleado, no en un primer momento solo, sino durante estas últimas 48 horas, donde hemos tenido que subsanar esos errores que decía la Junta Electoral que había. Es verdad que unos errores un poco estúpidos, porque nos pedía que el certificado firmado por el secretario avalara que el concejal de turno que firmaba estaba en pleno ejercicio de sus funciones en ese ayuntamiento. Solo hace falta de ir a la página web oficial del ayuntamiento en concreto donde lo pone, o incluso en la página oficial del Ministerio de Administraciones Públicas, donde vienen todos los alcaldes y todos los concejales a día de hoy en ejercicio de funciones en España. Pero se ve que es una manera que tiene la Junta Electoral en connivencia con los partidos mayoritarios para dar por culo directamente a alguien como nosotros, a que nos queremos presentar para mantener la bandera levantada y la bandera alzada, es lo que hay. Se ve que no les gustan ver el yugo y las flechas en toda la mesa electoral, pues se la van a comer con patatas. Como se van a comer con patatas, se cara al sol, como no les gustó el año pasado y años anteriores. Pues bueno, pocos o muchos, los votos me refiero, van a estar ahí, van a estar representados a la dignidad de aquellos que murieron hace 80 y tantos años por una España grande y libre, aquellos que dieron la cara para evitar que España fuera una república socialista soviética más, aquellos que pensaban de buena fe que fueran a combatir contra el liberalismo, que ya entonces se presumía iba a fundar la Unión Europea, en la que nos tiene inmerso este puñetero drama de país llamado España en los últimos años, y los falangistas vamos a estar dando la cara pues, por nuestros agricultores, por nuestros ganaderos, por los pescadores, por aquellos que prácticamente dejaron de trabajar para que entráramos por la puerta de atrás a la Unión Europea, porque necesitamos ser más europeos que nadie. Cuando habría que recordarles que Europa, si alguien la fundó, fueron los españoles, hace ya 5 o 6 siglos largos. Pero no sé, ¿para qué tenemos que perdonarnos o hacernos perdonar algunos de nuestros pecados? Pues no va a ser así. Lo farán ese día de junio en las elecciones. Las candidaturas, si alguno lo habéis visto en el Boletín Oficial de Estado, no cambiarán, si se acepta definitivamente la semana que viene. La va a encabezar el camarada Norberto, luego nuestro camarada Martín Seden Estrillas, al que le mando un fuerte abrazo, pues a él, a Jesús Muñoz, a Jorge Garrido, a mismo Norberto, a Josué, a todos aquellos que en las mañanas, en emisoras de más o menos audiencia, se parten la cara contra todos aquellos que efectivamente no nos pueden ni ver. Generalmente esa derecha valiente y esa derecha cobarde a la que me he referido antes, y claro, que no les gusta vernos ni en pintura, y no les gusta que les cantemos las 40 y que les recordemos que cuando algunos de ellos hace poco decían que iban al Parlamento Europeo para pedir, pues eso, que desapareciera, como hacían cuando decían que iban a las comunidades autónomas para hacer que se cerraran, y ahora ocupan vicepresidencias de determinados gobiernos autonómicos o vicealcaldías, porque esa es la derecha valiente y la derecha cobarde de este país la que nos ha llevado a esta situación, ni más ni menos. El que no lo quiera ver, algunos estamos hartos del voto útil, al que aquí se ha hecho referencia, porque es el más inútil de los votos y así se ha reflejado en los últimos 45 años. Si hemos llegado a esta situación de división, de enfrentamiento y de caos en la que nos encontramos, es precisamente porque la derecha cobarde y corrupta de este país lo ha permitido. Ya sabíamos que la izquierda lo iba a hacer, pero no con la connivencia tan clara y diáfana de la derecha. Pues bien, a pesar de esa derecha, los falangistas vamos a estar donde tenemos que estar. Veréis que yo no estoy en esa candidatura, como no estuve el año pasado en algunas otras, ni yo, ni otros camaradas significados, en este caso de la Falange, que esos camaradas que fuimos condenados por pasearnos y por denunciar lo que se estaba cociendo en esa cueva, en esa puñetera alcantarilla llena de ratas traidoras llamada Branquerna, algo que por cierto ya se ha normalizado, o sea, el golpe de Estado se ha normalizado. Nosotros no podemos estar a candidaturas, pero resulta que el que dio el golpe de Estado, el que huyó en el maletero de un coche, el prófugo de la justicia, se ha tirado 4 años viviendo a nuestra costa precisamente en el Parlamento Europeo, con el parangón del Parlamento Europeo y con la inviolabilidad del Parlamento Europeo.
ha podido seguir haciendo política justamente con el sueldo millonario que le pagamos entre otros españoles. Ya decíamos algunos que iba a volver en olor de multitudes y o mucho me equivoco o va a ser así. Alguien dijo, o sea, la rata esa traidora que ocupa el Palacio de Moncloa, que iba a volver entre policías. Claro, que no dijo que iba a volver entre policías, pero escoltado, no detenido, que es lo que va a terminar sucediendo. Pues bien, yo les pido a mis camaradas de la Falange, por supuesto, que no vean nada extraño en que ni yo ni otros camaradas no estemos en esa candidatura, y es que legalmente no podemos figurar hasta que la condena no se cumpla en su totalidad. Legalmente lo que podría suceder es que nos la tumbaran. No tiene ningún sentido, ¿eh? O sea que la Falange, como lógico, participará, porque ya ha demostrado con toda su fuerza y sus energías en la campaña electoral, con las siglas históricas de la Falange y de los falangistas, que es Falange Española de las Jons. Y yo pido a todos que echemos el resto en este mes que nos queda, que ya sabemos que nuestra capacidad económica y personal, como decía Norberto, es muy limitada y es muy pequeñita, pero bueno, intentaremos sacar los pies del tiesto como hemos hecho en las últimas elecciones. Si no es con autobuses por la calle, pues es con el carasol en la televisión, y si no con el yugo y la flecha en las papeletas, para que se jodan del primero al último, que las vean en la mesa electoral, les guste o no les guste. Y yo ahora os voy a dejar que os explique el camarada Molero, Fernando Molero, nuestro camarada de Juventud de Falangistas, aunque ya cada vez menos joven, por cierto, el programa que se ha preparado, que no es ni más ni menos que lo que llevamos diciendo los falangistas desde que entramos en la Unión Europea, pues que nos queremos salir de allí, de que la Unión Europea lo único que hace es atentar contra los derechos fundamentalmente de todos los españoles y sobre todo de las clases más desfavorecidas, y que pedimos la salida inmediata, cuando no la renegociación de nuestra situación en esa Unión Europea, que es el brazo político de otras asociaciones, ese brazo armado que es la OTAN, que se dedica con toda impunidad al genocidio por todo el mundo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces yo pido, aunque es verdad que no nos importan los votos, pido que ese día vais a votar, que sepan que pocos o muchos ahí está el voto de los falangistas, y que todavía seguimos con la bandera alzada y manteniendo la dignidad de los que antes que nosotros cayeron por una España grande y libre, como soñara José Antonio, camaradas. Muchas gracias, Manuel. Como ha comentado Manuel, bueno, nosotros hacemos las cosas bien, siempre las hacemos bien. Para estas elecciones había que preparar un programa electoral, es lógico, para mostrar cuando venga esa campaña lo que pensamos en la actualidad, los problemas que hay y cómo nos gustaría que fueran las cosas. Queremos dejar claro, ya que esta conferencia se graba, se escucha, que aparte de tíos feos, gordos y con canas como yo, hay una juventud detrás de nosotros que trabaja día a día también. Trabaja en las universidades, trabaja en sus trabajos del día a día. Y esos jóvenes que tenemos, que están más que preparados doctrinalmente, académicamente y en todos los sentidos, son los que preparan normalmente los programas electorales de los falangistas. Así que quede claro que seguimos apostando por la juventud, tenemos juventud, y ahora mismo el programa electoral nos lo va a comentar el camarada Fernando Molero. Adelante, Fernando. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad con nuestras posibilidades que tenemos, en este caso, pues desarrollar más que un programa electoral al uso, como puedan ser el de los partidos sistémicos con cientos y cientos de propuestas que luego cuando son elegidos se afanan en no cumplir ni una de ellas. Pues más que un programa al uso, como digo, podemos decir un breve manifiesto, efectivamente, como ha nombrado Norberto anteriormente, con una enmienda a la totalidad a lo que representa la Unión Europea. Una Unión Europea que nació como la Comunidad Económica Europea. Yo personalmente pues no la vi nacer, nací después de este engendro, y que nació al albur de los intereses, de los Estados Unidos de América, derivado de un poco de esa guerra fría que hubo durante la segunda parte del siglo XX,
Occidente, o lo que se conoce como Occidente, los países europeos occidentales, después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, Estados Unidos se impuso y al final esta entidad es un paraguas, digamos, para que todos los que somos partícipes de ella seamos meros satélites y meras colonias de este gigante, ¿no?, americano. Y además, repasando los libros, ¿no?, de historia y demás, accedimos a este selecto club, como le llamamos, pues un poco con las cartas marcadas, porque en España en su momento había un sector agrario que era potente, había una flota pesquera que era de las más potentes y fuertes de Europa, un sector ganadero igualmente, y también una industria que aportaba cientos de miles de puestos de trabajo a los españoles. Y accedimos a este club, como decimos, pues teniendo que abandonar nuestro sector primario, teniendo que renunciar a él, teniendo que desmantelar toda nuestra industria, siempre con la colaboración de los traidores políticos locales que llevamos sufriendo y padeciendo. Y esto ha supuesto en que entramos con la condición de ser, pues, ni más ni menos que el bar, la taberna y el geriátrico de Europa y la playa de Europa. Nos convirtieron en un país, y esto lo digo con todo el respeto y no menospreciando, pero con un país de camareros, con todo el respeto a las personas que se dedican a ese oficio. O sea, no es menospreciando ni mucho menos, pero es cierto que es un sector que no aporta ese valor y además está condicionado al paro y a la precariedad, porque es muy temporal. O sea, viene el verano, hay trabajo, se va el verano, no hay trabajo. Entonces nos condenaron a eso, a estar en los rankings de paro, liderándolos, especialmente el paro juvenil y todo lo derivado de ello, pues un modelo productivo que no aporta valor, sueldos de miseria, el no poder acceder a una vivienda que cada día es más cara, y no poder desarrollar, y especialmente hablo, yo creo, por mi generación y por la que viene detrás, no poder desarrollar un proyecto de futuro, vivir en el día a día y no saber, decir, pues no podemos hacer nada. Entonces, frente a ello, y muchos de estos males provocados por esta podrida Unión Europea, presentamos esta enmienda a la totalidad. Este breve manifiesto, que bueno, estará en breve, si todo va bien, publicado y lo podéis consultar. No os lo voy a leer entero, tampoco es muy largo, o sea, se consulta rápido. Además de frente a esta Unión Europea, sabemos que esta Unión Europea es el vehículo de entrada para otras entidades globalistas, como puede ser la OTAN, como se ha citado el jefe nacional, o la ONU, o la OMS, o todas sus filiales, para implantar, pues bueno, ahora mismo están tan en boga la famosa Agenda 2030 y demás planes que lo único que nos llevan a y a eso que dicen de que no tendremos nada y seremos felices. Bueno, serán felices ellos. Y para colmo, además, en esta historia que llevamos, hemos visto como supuestos socios han dado cobijo y han acogido a delincuentes españoles. Delincuentes, no solo el caso de Puigdemont sino terroristas de la ETA en su día, han estado campando a sus anchas por ciertos países supuestamente socios. Y en eso queremos replantearlo todo. Esta Unión Europea no puede seguir, no podemos seguir siendo siervos de esta entidad supranacional y lo queremos replantear todo. Queremos acabar con ella, como bien se ha dicho aquí. Es cierto que es muy complicado acabar con ella. Somos como la aldea gala contra todos, además gigantes, pero no nos queda otra. Nuestra labor política en este caso debe ser la de liberar España de este yugo que supone Bruselas a día de hoy, que decide por nosotros. Entonces, que quede bien claro que este manifiesto es salir y acabar con la Unión Europea, pero mientras trabajamos en ello y sabemos con todo lo que va a costar, proponemos unas medidas a defender de aplicación que se pueden aplicar ya, digamos, y que, bueno, principalmente se basan en unas ideas fuerza, y la principal, pues efectivamente, como ya se ha citado aquí varias veces, es la recuperación total de nuestra soberanía, la nuestra y la del resto de naciones que componen
la Unión Europea. Hemos visto, como hemos citado, que hay países supuestamente socios que fomentan el separatismo, que fomentan la disgregación y la traición de las naciones. Podemos ver cómo Gibraltar, una vergüenza al sur de nuestras fronteras, sigue siendo una colonia en manos del Reino Unido. Podemos ver cómo Ceuta, Melilla o Canarias están amenazadas constantemente y no parece ser que no entran dentro de estos tratados firmados, no estarían protegidas ni militarmente ni territorialmente. Y por ello, esta enmienda a la totalidad queremos recuperar la total soberanía, queremos decidir todo aquello que convenga a España y al pueblo español, porque es al servicio, o sea, la política en general debe estar al servicio de la nación y del pueblo que la conforma. Por eso, como decimos, queremos este desmontaje de la Unión Europea y queremos construir una nueva Europa fundamentada en la soberanía de las naciones, en el trato de igual a igual, en el respeto mutuo, como os ha citado aquí, en la cooperación y la colaboración entre naciones, en el que se defiendan nuestros intereses, especialmente el sector primario, tan atacado hoy por esta propia Unión Europea, y el sector secundario, la industria también. Y queremos también España, porque la historia sí nos lo dice, ser quienes encabecemos esta nueva construcción no de la Unión Europea, sino de esta nueva sociedad con nuestros socios de igual a igual y tendiendo puentes también con el continente americano, porque ahí está la labor de la hispanidad, no os descubro nada. Y por supuesto abogamos por la producción europea, sea del campo, sea de la industria, y por ello apostamos también por aplicar los aranceles que sean necesarios a los productos de fuera. En el Parlamento Europeo, en esta legislatura, supuestos patriotas españoles votaron, si no recuerdo mal, una enmienda a favor del arroz vietnamita, cuando aquí en España, bueno, Campos, Valencia, Extremadura, etcétera, el arroz pues acaba, o las producciones de cítricos, etcétera, acaban en la basura. Se da entrada a todo tipo de productos con mayor o menor cumplimiento de medidas y nuestra producción muere. Creo que no debemos consentirlo y por eso hay que priorizar la producción, en este caso española y del resto de naciones europeas. Y luego, bueno, a nivel de soberanía, pues también esto que últimamente alrededor de la guerra de Ucrania, esto que se pone sobre la mesa sobre una creación de un supuesto euroejército y demás, que no, es la OTAN, o sea, es que no hay que crear nada. Creemos que el ejército español, hay que decirlo, tiene que estar al interés de la nación española. No se nos ha perdido nada en un conflicto a miles de kilómetros, mientras nuestras fronteras y nuestro propio territorio está amenazado. Entonces, en definitiva, lo que reclamamos es la soberanía nacional y en base a ello también una soberanía económica. Hemos visto como desde que entramos al euro, a esta supuesta solución, pues hemos visto como todos nos hemos empobrecido. Por lo que he citado antes, el acceso a la vivienda es imposible, lo que antes una barra de pan costaba muy poco, ahora, o sea, alimentos de primera necesidad, se han disparado los precios. Entonces creemos que el euro, que conviene a ciertas economías europeas, pero no a la española, como se ha visto, y esto es así, creemos que debemos salir del euro. Creemos, de hecho, que este euro debe dejar de existir y con una moneda nacional, con un banco nacional al servicio del pueblo español, regular esa moneda, regular los tipos de interés, que eso, bueno, no entra dentro de esta conferencia, pero habría que darle una vuelta total, pero bueno, ahora mismo estamos, pues uno va a pedir una hipoteca y al final los tipos de interés están marcados por el Euribor, que es el Banco Central Europeo, que van, bueno, un poquito a su interés, y hemos visto como años pasados, sobre todo hace unos 10 años, como eso que ahora ya no se habla tanto, pero eso que hablaban tanto de la prima de riesgo y la intervención de la economía por parte de este Banco Central Europeo, estaba día a día, es decir, estamos secuestrados económicamente por estas entidades dependientes de la Unión Europea y no podemos ser dueños de nuestro destino económico. Entonces, abogamos por una total salida del euro y una total recuperación de la soberanía monetaria en este caso.
Y también apostamos, queremos dejar claro por una Europa social, una Europa que reconozca el derecho al trabajo, a la vivienda, a la sanidad, a la educación, a la cultura, a la protección social de todos, especialmente pues, a la dependencia, a la minusvalía, discapacidades, etc. Una Europa que cree empleo, que apueste por su agricultura, por su pesca, por su industria, por su ganadería, que apueste por el valor añadido en el trabajo. Y acabando, esto es muy importante para esto, con estas políticas verdes derivadas pues, de todo este cuento climático que nos impone y que hace que plantas industriales hoy en toda Europa, no solo aquí en España, echen el cierre. Todas estas políticas de cumplir con emisiones de CO2 y todo esto, que esto ya lo tratamos aquí en su día en varias conferencias, pues bueno, mientras nosotros cogemos la bolsita de papel en el supermercado, hay otros que sí que verdaderamente contaminan y somos nosotros, parece ser, Europa, los que tenemos que hacer este esfuerzo, como no ir en coche o bueno, todo lo que ya conocemos. Y también, por supuesto, el derecho de los trabajadores a la conciliación familiar, a la participación de los propios trabajadores en las empresas e hilado con esto, pues bueno, una apuesta también por nuestros valores, que son nuestras raíces cristianas. A día de hoy, bueno, la fe está en una crisis sin precedente aquí en Europa, no solo en España. Parte de esa causa raíz de esta crisis de fe, mucha la podemos encontrar en Roma, pero otra también es de cómo hemos construido la sociedad y hay que defender, sin medias tintas, pues esta cristiandad de Europa. Y en base a ello y a nuestros valores, defender la vida sin paliativos, sin matices, desde la concepción hasta la muerte natural y erradicar esta cultura de la muerte que a día de hoy está instaurada en la mayoría de naciones europeas. Apoyar la natalidad, apoyar también desde los puestos de trabajo, desde la fiscalidad, pero también apoyar a la familia natural, que es la base de toda sociedad sana, que la gente, o sea, los matrimonios puedan tener hijos y esos hijos se puedan criar pues con una educación decente, con un futuro, etc. Y combatir en base a ello también pues, la ideología de género tan presente hoy en toda nuestra sociedad. Y por supuesto, somos cristianos, somos católicos en este caso, aunque hay otras ramas del cristianismo en Europa, bueno, el ortodoxo, otras, en fin. Y hay creencias ajenas que cada día se imponen más en Europa y que el resultado está ahí. Getifican los barrios y suponen un auténtico riesgo para nuestra cultura primero y finalmente, como se ha comprobado, para nuestras propias vidas. También queremos, pues bueno, una Europa de auténtica libertad. Es una palabra que está muy manoseada últimamente, pero hemos visto que el control social, especialmente desde marzo del 2020, pues se impuso con pasaportes vacunales, etcétera, y no es más que un ensayo, podríamos decir, o un simulacro de otras pruebas que tratan de imponer, como, bueno, ahí están sobre la mesa los proyectos de identidad digital europea, un monedero digital, de al final de tener o de tratar de acabar con el dinero en efectivo, tratar de acabar con la libertad de la persona y acabar con uno de sus valores fundamentales. Entonces, es cierto que hay que combatir y hay que decirlo alto y claro que frente a este modelo de control social y de muerte social que se ha aplicado, de quien no entre por el aro no puede participar en la vida pública, sí que debe haber para el pueblo europeo auténtica libertad. Y luego un punto muy importante, creemos, a día de hoy, es el tema de las fronteras. A día de hoy es Europa, y España particularmente, pero Europa en general, es un coladero. No hay control alguno sobre quién entra y quién deja de entrar. Y por ello abogamos por poner fin al espacio Schengen de libre circulación en Europa, porque ha sido, como se ha demostrado, pues, una puerta de entrada para el crimen organizado, para el narcotráfico, las mafias, todo lo malo que podamos imaginar y aún más. Y por eso
creemos que, y en colaboración con otras naciones, y especialmente en la frontera sur, en los países bañados por el Mediterráneo, debe haber un plan de seguridad fronteriza. Si es necesario militarizar las fronteras, se deberán militarizar. Debe partir de cada nación esto. España debe aplicarlo. Sabemos que con los gobiernos que hay, sea este que hay ahora o sea lo que hay enfrente, no se va a hacer. Pero la frontera es como nuestra puerta de casa. Queremos saber quién entra y a quién dejamos pasar y a quién no dejamos pasar. Y además, esta política de inmigración masiva lo que ha supuesto es importar millones y millones de personas de mano de obra cuasi esclava para su explotación. Se están beneficiando unos poquitos, mientras el resto sufrimos las consecuencias, ya sea por pérdida de derechos, ya sea por la getificación de nuestros barrios, etc. Entonces, por ello, creemos que las fronteras deben ser controladas, inclusive en esas políticas de asilo, de esos bienvenidos refugiados que se ha estado tanto últimamente en boga, porque hemos visto que ha sido puerta de entrada también para, en este caso, terroristas. Entonces, es simple y llanamente controlar exhaustivamente nuestras fronteras. Y en definitiva, bueno, esto es las líneas generales, lo podréis consultar próximamente, pero bueno, este programa o manifiesto, como lo queramos llamar, básicamente se podría resumir en una palabra que ya ha sido citada aquí, pero que hay que volver a recordarla porque nos la han arrebatado, y es soberanía. Soberanía para España. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Representando a nuestras juventudes, al SEU, yo creo que ha quedado claro a los que estáis aquí, a los que están aquí en esta sala y a los que verán esta presentación de elecciones, que nuestros jóvenes, como decía al principio, están en el presente, están dando soluciones a los problemas que realmente hay y que están trabajando siempre por nuestras ideas. Así que gracias, Fernando, en tu nombre, y felicidades a los camaradas que han trabajado y han preparado ese programa tan bien hecho. Muchas gracias otra vez. Y si queréis añadir alguna cosa, tanto Norberto como Manuel, o cerramos ya, lo que digáis. No, simplemente pues convocaros a todos a hacer un esfuerzo en las próximas semanas para publicitar nuestra candidatura, para que cuantas más personas sepan de esta candidatura mejor. Sabéis que, como siempre, pues contaremos con el silencio de los grandes medios. La democracia es esto, ya la llevamos conociendo hace muchos años, y la democracia es que solo unos pocos pues reciben los medios para poder publicitarse, solo unos pocos van a estar presentes en los medios de comunicación, y a nosotros pues solo nos queda la voz, con lo cual pues vamos a rompernos la voz en las próximas semanas para publicitar nuestras candidaturas. Si Dios quiere, pues acudiremos, como solemos hacer, a la imaginación y a la provocación, para que romper ese cerco de silencio al que nos someten los grandes medios. Así que, bueno, pues alguna sorpresa estamos ya tratando de preparar para romper ese marco de silencio que nos someten. Pero lo que decía, lo fundamental es la colaboración de todos vosotros, los que estáis en esta sala y los que nos están viendo a través de las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, me comentaba Manuel que si hay alguna pregunta, pero cortita y al pie. Sí, bueno, una pregunta. Venga, Jesús. En relación con la colaboración, me imagino que dentro de unos días ya nos diréis para el tema de los apoderados y esto, ¿no? Para que tengamos intención de poder... Sí, efectivamente. Primero, supongo, pues se facilitará un calendario de actividades, de mesas, de actos que se vayan a hacer, y finalmente, pues efectivamente, todos los que podáis, pues está bien que acudamos a los colegios electorales como interventores, porque simplemente el hecho de estar en la puerta de los colegios electorales con una cartulina, con el yugo y las flechas,
pues es llamativo, tiene su recompensa porque hay mucha gente que te saluda y tiene su recompensa porque hay mucha gente que no te saluda. Y ver sus caras retorcidas, como te recuerdan a veces a la niña del exorcista cuando le cae el agua bendita. En este caso el agua bendita es nuestro yugo y flechas y ellos son la niña del exorcista y la verdad que tiene su gracia, así que no os lo perdáis. Y sobre todo también, Jesús, ya que has hecho esta pregunta, sobre todo cuando ya la campaña esté en marcha, se preparen las mesas, se organicen, necesitamos que vayáis, que estéis ahí, presentes. Si la mesa está en un sitio, si es en otra, hay que colaborar, hay que estar ahí con los camaradas que estén y echar, efectivamente, lo que va a decir, echar una mano, que lo sabéis todo lo que estáis de aquí perfectamente. Pues si no hay ninguna pregunta más, yo quiero terminar con un soneto. Todos conocéis al camarada José Luis Antonalla. Ha preparado hace unos días un texto que me voy a atrever a leerlo. Ojalá lo haga bien, porque el único voto útil es el voto digno. Tan solo es digno el voto disidente, el voto inconformista y calavera, el voto que incomoda y que exaspera al rebaño gregario y obediente, el voto carcajada e insolente, el voto de los que alzan la bandera combativa, poética y guerrera de la revolución alegremente, el voto que se ríe de las bobadas paridas por la Úrsula y sus trileros, y por la sucia mafia partidista, el voto que anticipa barricadas, el voto que molesta a los banqueros, el voto nacional sindicalista. Muy bien. Gracias, José Luis. Y nada más, yo creo que con esto damos fin a este especial elecciones. Muchas gracias.